Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy hablamos sobre Batman, uno de los personajes más importantes del mundo de los cómics. Tan importante que tiene incluso su propio día conmemorativo, tercer sábado de septiembre, un día como hoy, 19 de septiembre, el Batman Day. Batman es uno de los superhéroes favoritos del público en general, por su historia, sus aliados, su apariencia e incluso sus villanos, algunos de los cuales están también dentro de los favoritos de la audiencia. ¿Pero de dónde viene? El gran éxito logrado por Superman en las páginas de Action Comics en 1938 motivó a que Bill Finger y Bob Kane crearan a un nuevo personaje de similares características, The Batman. El diseño inicial de Bob Kane usaba un antifaz, llamativos colores y reemplazaba la capa por lo que inicialmente sería un par de extrañas alas. Felizmente, los aportes de Bill Finger, tanto en historia como en el arte, variaron su diseño hasta darnos la primera apariencia oficial del mítico hombre murciélago. Cabe señalar que aunque la importancia de Bill Finger en la creación del personaje y su lore fue tanto o más importante que la de Bob Kane, el crédito de creador otorgado a Finger se dio recién hace unos pocos años, en el 2015, más de 4 décadas después de su fallecimiento, siendo únicamente Bob Kane quien gozó los beneficios económicos que el conocido Batman generaba. ¿Quién diría? Un villano como creador de un justiciero. El personaje hizo su aparición por primera vez en mayo de 1939, en el Detective Comics número 27 de la editorial, y debido a su gran acogida, obtuvo su propia línea de cómics con nombre propio en 1940, con el Batman número 1, en el cual presentaba ya algunos de los personajes importantes de su mitología. Como dato adicional, hace no mucho se hizo viral una imagen sobre un hombre llamado Bill Smith, un inglés que emigró a los Estados Unidos en la década de 1870 y se estableció como carnicero en la ciudad de Nueva York. Supuestas investigaciones sugieren que este hombre se habría convertido en una especie de vigilante, al enfrentar ladrones que robaban en su carnicería inicialmente y posteriormente a todo aquel malhechor del que se enterara. Evidentemente, esto lo convertiría en la inspiración de los creadores del justiciero de los cómics. Si hubiera sido cierto. La imagen e historia fue publicada por primera vez en un medio de internet llamado Suffolk Gazette hace ya 4 años, una página cuya propia descripción indica que es un portal de contenido inventado, el cual es a veces difundido por otros medios masivos como si fuera información real. La confirmación de esto es que hace muy poco, Suffolk Gazette se pronunció sobre la viralización de esa información, jactándose y burlándose de que ellos, hace 4 años, publicaron un artículo diciendo que Batman fue basado en, y cito sus palabras, un gordo barbudo que se mudó de Suffolk a Nueva York. Su publicación termina aún más burlona, señalando que la fantasiosa historia anda dando vueltas en páginas latinoamericanas y que incluso fue publicada en un medio escrito de México. La burla se sella con su emoticón. Ya saben, no hay que creerse todo lo que sale en internet. Regresemos a lo nuestro. La popularidad del Caballero Oscuro y su universo lo convirtieron en uno de los pilares de la editorial, siendo adaptado a medios audiovisuales con prontitud. En internet deambula esta imagen que supuestamente vendría a ser la primera versión live action, no oficial de Batman, y reitero, no oficial ya que se dice que esta no había sido desarrollada por DC Comics, pero aparentemente eso es falso, geeks, ya que encontré la foto original, la cual evidencia que esto es tan solo un montaje. No se dejen engañar. La primera adaptación del héroe se hizo en 1943, donde el actor Lewis Wilson interpretó al personaje a lo largo de 15 capítulos cortos producidos por Columbia Pictures. La serie se llamó Batman. Wilson nos ofreció la primera versión live action del Cruzado Oscuro, un agente del gobierno estadounidense luchando contra una conspiración japonesa. Una historia evidentemente influenciada por su contexto histórico, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Esta primera versión no solo trabajó a los protagonistas, Batman y Robin, este último interpretado por el actor Douglas Croft, sino que también introdujo elementos infaltables del lore del personaje, como la Baticueva, o el mismísimo Alfred, que hasta ese momento era graficado como un hombre con sobrepeso, siendo su apariencia modificada a partir de ese momento para hacerlo ver similar a la personificación de William Austin, el de la serie de 1943. Diseño que ha perdurado hasta ahora. El éxito de esa primera serie motivó a que en 1949 se lanzara una nueva serie, también de 15 capítulos, titulada Batman y Robin, protagonizada esta vez por el actor Robert Lowery y Johnny Duncan como Robin.
El dúo dinámico enfrentó a Wizard, un villano encapuchado cuya identidad se mantiene en secreto hasta el final de la serie. Además de los personajes principales, esta serie nos da la primera versión del comisionado Gordon, personificado por el actor Lyle Talbot, y así también la primera versión de la periodista Vicky Vale, interpretada por la actriz Jane Adams. Varios años pasaron, y fue recién en 1966 cuando se estrenó la nueva y antológica serie Batman, protagonizada por el recordado Adam West, acompañado del Robin de Burt Ward y de varios clásicos villanos de la galería de enemigos del héroe de Ciudad Gótica. La serie de Adam, la cual duró hasta el año 1968 y tuvo además una película acompañante, marcó una gran etapa de la historia del hombre murciélago. Si bien fue de corte mucho más ligero y cómico que las versiones previas, hizo que el personaje sea difundido en un público bastante más extenso. Muchas generaciones conocieron a Batman con Adam y le guardan un gran cariño y admiración, considerándolo incluso como su favorito, sin negar que también existe público bastante más joven que lo denosta por el tono cómico que predomina en sus capítulos. Pero hay que tener en cuenta que el Batman oscuro que tenemos actualmente no era así en aquella época. Los cómics de Batman eran mucho más ligeros y divertidos, y aunque ese estilo tuvo un tiempo de auge, posteriormente terminó en decadencia, lo cual obligó a la editorial a modificar al personaje nuevamente e imbuirlo en la oscuridad. En la década siguiente, autores como Dennis O'Neil, de la mano de artistas como Neil Adams, transformaron nuevamente al personaje y su entorno, haciéndolo mucho más oscuro y con villanos más temibles. Esa nueva y oscura etapa de Batman llenó su línea editorial, siendo la base para la nueva adaptación del personaje, Batman de 1989. Película de tono oscuro y a la vez caricaturesco, típico estilo de su director, Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton y el gran Jack Nicholson como su antagonista en el papel del Joker, personificación que a mi parecer sigue siendo el Joker definitivo. Y sin olvidar a Kim Basinger como Vicky Vale, la segunda representación de dicho personaje. Batman de 1989 nos dio una excelente representación visual de los personajes y el entorno de la oscura Gotham. La película fue un éxito de taquilla y se posicionó como la favorita de varias generaciones hasta el día de hoy. Cabe señalar que una de las fuentes que inspiró al director para consolidar su visión fue precisamente su cómic favorito, La broma asesina. La profundidad de las sombras en la fotografía de Tim Burton lo hace evidente. Siempre me pareció que el manejo de la luz de Burton exaltó magníficamente a su Batman. La casi inexpresividad de Michael Keaton cuando usaba el traje sumó a su personaje, pero como Bruce Wayne siempre me pareció que le faltaba talla y corpulencia. Su actitud también denotaba ciertas inseguridades. El comportamiento que tenía con la capucha era diferente al que tenía sin ella, aún en ámbitos de su confianza o intimidad, como si la capucha transformara su personalidad, algo curioso en su personificación. Su gran éxito la convirtió en el inicio de la saga, reuniendo en 1992 a sus protagonistas con nuevos y memorables villanos para Batman Returns, la exitosa secuela que compartió su mismo estilo y dirección, pero que lamentablemente no continuó para la tercera y cuarta entregas. Danny DeVito y sobre todo Michelle Pfeiffer se hicieron inolvidables en su personificación del Pingüino y Gatúbela respectivamente, versiones exageradas y caricaturizadas, pero igualmente memorables. Pasamos de Tim Burton a Joel Schumacher, cuyo trabajo direccionó la franquicia cinematográfica hacia el lado cómico, al mismo tiempo que se alejaba de la seriedad del universo de los cómics, comenzando con Batman Forever en 1995 y acentuándose aún más en la última y más criticada de sus películas, Batman y Robin de 1997. Bajo la dirección de Joel Schumacher, en Batman Forever pasamos de Michael Keaton a Val Kilmer, quien tuvo un desempeño bastante aceptable a mi parecer, aunque no logró calar en el público debido a que éste aún extrañaba a su predecesor. Val Kilmer fue un Batman de transición. Llenó el papel lo necesario, pero no trascendió. Y finalmente, en Batman y Robin, pasamos de Kilmer a George Clooney, cuya representación es considerada por la mayoría como la peor de todas. Aunque algunos fanáticos de Adam West lo reconocen como la representación moderna más cercana a su Batman favorito. Sin embargo, comercialmente, esto significó el final de la franquicia. Los antagonistas de las películas tampoco pudieron salvarla, pese a contar con actores muy populares y de renombre como Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger. Las películas fueron de mal en peor en aceptación. Y dicho esto, creo que es importante señalar que los actores no tienen culpa de haber representado a los personajes de una manera poco adecuada para su época. Eso es responsabilidad del director y de sus guionistas.
No es de sorprender que la aceptación haya sido mala, teniendo en cuenta que mientras Batman en los cómics pasaba por esto, el cineasta en su cinta representaba esto. What the fuck? Varios años más se necesitaron para dejar esa saga en el recuerdo y estar listos para una nueva visión. Y así, en el 2005 se estrena Batman Begins, iniciando la era de Christopher Nolan y el Batman de Christian Bale. Una visión seria y a la vez muy realista de Gotham que se construyó a lo largo de 3 películas: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Si bien gran parte del atractivo de esta trilogía se debió a sus villanos, la versión de Christian Bale posicionó nuevamente al personaje entre los favoritos del público, logrando captar muchos nuevos fans que se vieron cautivados por esta versión cinematográfica de Batman bajo la dirección de Christopher Nolan. Sumado al héroe, estuvieron sus aliados y villanos, contando con grandes actores como Morgan Freeman, Michael Caine, Liam Neeson y otros, entre los cuales terminó destacando Heath Ledger por su oscura y psicótica versión del Joker. Una nueva visión del universo de Gotham que sin duda ganó la aceptación de gran parte de las personas, muchas de las cuales llegaron a referir a sus personajes como las mejores versiones live action hasta ahora. Tema que fue precisamente lo que provocó un conflicto de opinión con aquellos que han seguido el universo de Batman más allá de las películas o series, es decir, los lectores de cómics. Un Bruce Wayne que le haga bromas a Alfred. Uno que quiera abandonar el manto del murciélago para asentarse en pareja dejando de lado su trauma. Uno que sea científicamente dependiente de alguien más. Varias cosas que lo hacen un personaje más realista y humano, pero que definitivamente no encajan dentro de la descripción del personaje. Dejar de lado el trauma de la muerte de sus padres como máxima y principal motivación para ser Batman es algo totalmente impropio de su personaje. Y en el tema del realismo, pues a muchas personas puede gustarles ese enfoque, pero Batman proviene de un universo donde hay hombres que vuelan, así que el realismo tampoco es una característica que encaje con el universo DC. Lo que es innegable es que más allá de la personificación de los personajes, la trilogía sí contó con una gran cantidad de referencias situacionales y de trama provenientes de diversas historias del hombre murciélago. Muchos puntos se resaltaban en su momento, y esas diferencias de opinión se acrecentaron mucho más con lo que siguió luego. Muy poco tiempo después, en el 2016, aparece una nueva versión de Batman bajo la dirección de Zack Snyder y protagonizada por Ben Affleck. El Batman del universo cinematográfico compartido de DC Comics, introducido como personaje en la secuela de Man of Steel, la película Batman v Superman: Dawn of Justice. Una versión mucho más oscura, agresiva y brutal del Caballero de la Noche, la cual tiene tantos fans como detractores, pero que últimamente se ha posicionado como el Batman favorito del público según votaciones en las redes sociales de diversos medios masivos. La versión bastante más parca, fría, agresiva, calculadora, conflictuada y paranoica del Batman de Ben Affleck no fue algo nuevo para los seguidores del personaje. Es más, fue un acercamiento mayor a la representación adecuada de su evolución en las últimas 3 décadas, el Batman moderno. Pero es algo que sí se contrapuso a la visión más sencilla, humanizada y mucho menos conflictuada de Christian Bale. Situación que es constante tema de, a veces, no tan alturado debate entre los fans de una versión u otra. Si bien la apariencia y algunas referencias situacionales como la armadura y el enfrentamiento con Superman provienen de la obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns, esta versión tiene la personalidad parca, fría e inexpresiva que empezó a acentuarse en la era moderna, con escritores como Brian Azzarello o Grant Morrison. Uno de los argumentos más usados contra esta última versión radica en que Batman no mata, lo cual es una característica del personaje asimilada en el tiempo. En un principio, sí mataba. Pero si bien es cierto que este Batman carga con las muertes de varios de los delincuentes y esbirros que se cruzaron en su camino, si este argumento valiera para descalificarlo, lo haría con casi todos los Batman live action. Veamos al de Keaton. ¿Alguien cree que esos mafiosos salieron vivos? La sonrisa que tiene denota que está gozando la situación. Ahora veamos al de Bale.
¿Alguien cree que todas esas explosiones solo dejó heridos? Monster kill. La muerte de Harvey Dent podría aceptarse como algo ineludible teniendo en cuenta que el objetivo de Batman era el de salvar al hijo de Gordon. Varios otros mueren antes de que muera Talia al Ghul. Antes fue muy claro en decirle a Selina que no usara armas de fuego porque implican muerte, pero luego ni se inmuta cuando ella mata a Bane. En el caso de Ra's al Ghul, la frase de Bale es "no voy a matarte, pero tampoco voy a salvarte". Muchos dirán que eso no rompe el código moral de Batman porque no está asesinándolo, pero si vemos las fuentes no cinematográficas del hombre murciélago, durante el arco de Nightfall, en su segundo capítulo, Night Quest, cuando el portador del manto del murciélago era Jean-Paul Valley, es decir, Azrael, este último hace lo mismo con el villano Abattoir, decide dejarlo morir. Cosa que provoca el alejamiento del comisionado Gordon, quien destruye la señal del murciélago, y el de Robin, quien va en busca de Bruce Wayne, el verdadero Batman, el cual decide recuperar el manto ante los actos de Jean-Paul. Y en otra fuente menos rebuscada, el Joker agoniza por el envenenamiento con la fórmula Titán y su impaciencia lo hace atacar a Batman y perder su única oportunidad de salvarse. Aún después de eso, Batman es claro. Do you want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. Evidentemente, la versión de Bale tampoco está dentro del parámetro moral de los cómics. Todos quedarían debiendo en ese aspecto, aunque la mayoría del público no mide o no quiere medir a todos con la misma vara. Cabe señalar que al referirnos al Batman de Affleck nos limitamos a Batman v Superman: Dawn of Justice, bajo la dirección de Zack Snyder, ya que la película de la Liga de la Justicia de Joss Whedon destruyó la estructura del personaje y nos presentó una aberración en la que no vale la pena profundizar. Y en el medio de la guerra de fandoms llega la más reciente versión de Batman. Finalmente, y aún sin fecha de estreno, tenemos The Batman, la versión de Robert Pattinson y Matt Reeves. Un Batman incipiente, de personalidad muy agresiva y aún más conflictuada, la cual veremos en su momento. Y no dejaré de mencionar las series. Tenemos al Bruce Wayne de la serie Gotham, que mostró la evolución del personaje a su edad temprana con una historia alterna en la que interactuó con varios de sus villanos aún antes de tomar la imagen del murciélago. Serie en la que tan solo al final fue mostrado como Batman, pero que lamentablemente no causó un gran impacto debido al poco esmero visual con el que fue presentado. Este Bruce Wayne fue interpretado por el joven actor David Mazouz. Tenemos una versión de Bruce Wayne en Titans, interpretado por el actor Ian Glenn, un Batman bastante mayor, de comportamiento ligero, pero en el que no se ha profundizado, ya que es solo un personaje de acompañamiento. Y tenemos otra versión de Bruce Wayne aparecida recientemente en el crossover de las series de Warner, La Crisis en Tierras Infinitas, donde fue interpretado por Kevin Conroy. Para quienes no sepan la razón de la elección de este actor para este papel, es debido a que Kevin es el actor de voz que ha interpretado a Batman en la inolvidable serie animada, películas animadas y otras series de DC, videojuegos Arkham y muchos otros medios. Don't worry about me. You're needed out there. La voz de Batman por excelencia. Más que su aspecto, creo que fue algo para emocionar a los fans que conocían su trabajo. Ante tantas versiones de un mismo personaje siempre surge la pregunta: ¿quién es el mejor Batman? Las preferencias por una u otra versión es algo generacional. Cada quien suele considerar como la mejor versión a aquella con la que creció, con la que lo conoció o con la que se encariñó. Es válido que cada quien tenga un favorito, puesto que todos tienen diferentes parámetros. Sin embargo, elegir al mejor Batman live action no es algo que dependa de gustos o parámetros personales. Batman no fue creado para películas ni series. No fue creado por directores de cine ni sus guionistas. Es un personaje con más de 80 años de historia en el papel, en los cómics. Uno que ha pasado por infinidad de artistas y escritores y que ha evolucionado, siendo adaptado según el contexto histórico de cada época. Es obvio que el Batman moderno no es como aquel de las revistas de los años 60. Cada representación hecha ha tenido, en mayor o menor cuantía, una base e influencia del material original, lo cual les da su propio lugar en la historia del personaje. Pero ¿cuál es el mejor? Es aquel que represente más fidedignamente las características físicas y de personalidad del personaje original. Como fan de DC, lector de cómics y sobre todo, teniendo a Batman como personaje favorito, ese título se lo doy al Batman de Ben Affleck y Zack Snyder.
aquel que representó la conflictuada psiquis del justiciero de los cómics y acentuó su trauma y motivación resaltando la esencia del personaje. Un hombre que cada noche sale a combatir criminales para cubrir el dolor que siente por aquellas 2 balas que nunca podrá detener. Quédate en casa y disfruta de tu película de Batman favorita, aquella que te emocione, aquella con la que te identifiques, aquella que te motive a ser ese héroe que este mundo necesita. Seamos fans de uno u otro, todos tenemos un caballero de la noche con el cual identificarnos. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram para más contenido, fotografía a escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. Espero que este video les haya gustado y si fue así, que le den like, se suscriban y lo compartan. Soy Dexeo. Un muy feliz día de Batman para todos. Hasta la próxima.